¿Cuál es el próximo testimonio que va a recibir la Fiscalía? La Fiscalía llama a Laura Gálvez. Por favor, por secretaría, hágase pasar a la señora Laura Gálvez. Señora Laura Gálvez, buenos días. Aproxímese, tome asiento, por favor. Usted fue convocada a esta audiencia de juicio en calidad de testigo. Eso, según la ley, implica que usted está obligada a decir la verdad sobre todo lo que diga y también sobre lo que se le pregunte. ¿De acuerdo? Sí, claro. También tengo que advertirle que la ley castiga a quien no dice la verdad o a quien oculta lo que sabe, ¿se entiende? Sí, entiendo. Le informo también que la ley castiga con más pena si esa mentira o falta de verdad es contra el imputado, ¿se entiende? Sí, perfectamente. Bien, de acuerdo a lo que le informé recién y dado que usted lo comprendió, voy a proceder a tomarle juramento de su palabra. Señora Gálvez, según sus convicciones religiosas, ¿jura o promete decir la verdad? Lo juro. Señora fiscal, su testigo. Buenos días, señora Laura Gálvez. Buenos días. Como le explicó el señor juez, usted está convocada como testigo, lo que implica que antes de ir a los hechos, yo le voy a preguntar a usted si conoce a los imputados. ¿Conoce usted a Ramón Colorado, Antonio Jiménez Balcarce y Carlos Núñez? Sí, los conozco, porque nos criamos todos juntos en el mismo barrio. ¿Y ese conocimiento le impide manifestarse con la verdad? De ninguna manera, no tengo con ninguno de ellos ninguna relación personal, salvo con Ramón Colorado, que fue mi novio entre los 15 y los 18 años. ¿Y conoce a Lucas Sureda y Mónica Cabral? Sí, también los conozco por la misma razón que a los anteriores, porque eran vecinos del barrio. Entonces, ¿es posible afirmar que usted no tiene ni ha tenido alguna relación de amistad o enemistad con estas personas? Sí, podría decirse eso. Entonces, señora Gálvez, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó el 15 de febrero de 2020? Sí, claro, lo recuerdo como si fuera hoy, lo tengo grabado en la memoria. ¿Empiezo? Sí, claro, señora. Es que me pone nerviosa estar en juicio. Nunca participé de ninguno, espero hacer las cosas bien, porque no sé. ¿Siempre de una primera vez, señora? Por favor, cuéntenos. Sí, le voy a contar, como me dijo usted ayer cuando hablamos en su oficina. Si uno cuenta la verdad, está todo bien, ¿no? Exacto, señora. Cuéntenos. Ese día yo estaba volviendo de la rehabilitación a mi casa con la silla de ruedas. Hacía 2 meses me habían operado de la cadera porque me había atropellado un auto y no terminaban de encontrar dónde estaba el problema, porque me dolía mucho la pierna derecha y no la podía apoyar. Por eso me habían dicho que tenía que estar en la silla y solo podía levantarme para ir al baño o bañarme, porque cuando apoyaba la pierna veía las estrellas del dolor. Y ya no podían darme más calmantes, hacía más de 2 meses que los tomaba y ya estaba en el límite máximo permitido. Se comprende, señora, pero ¿qué pasó ese día? Bueno, le decía, yo volvía del lugar donde me hacían la rehabilitación, estaba muy dolorida porque me habían masajeado toda la pierna y además porque los adoquines de la vereda hacían saltar la silla y me era incómodo andar por ahí con la silla y con el dolor. Pero señora, ¿qué pasó ese día? Sí, como le decía. Imagínese que para ese entonces mi novio de los últimos meses se había metido a cura y encima esa pierna que no andaba nada bien. En ese momento yo no me daba cuenta, pero estaba muy deprimida. Tal vez por eso me habían dado una segunda pastilla para poder descansar. Señora Gálvez, concretamente, ¿qué vio ese día? Sí, disculpe. Es que esto que cuento tiene que ver con eso. Porque, como le decía, volví a mi casa en la silla de ruedas y me pareció ver una alucinación. La verdad es que para esa época, con el tema de las pastillas y los demás desmayos, yo había tenido algunas ya, pero ninguna como esta. Estaba a unos 30 metros de mi casa y veo primero como un ejército de autos en la calle. Y cuando enfoco mejor, veo que eran 2 autos estacionados en la calle. ¿Podría decirnos a qué distancia estaba más o menos? De los autos, enfrente a mí.
Le explico, yo vivo al 1050, en la mitad de la cuadra, y sigo viviendo ahí. Y Lucas y Mónica viven en el 1053, o sea, enfrente de mi casa, justo. Y esos dos autos que veo y que me llaman la atención estaban en la calle justo entre ambas casas, uno al lado del otro y ocupaban toda la calle. ¿Y usted podría describir los autos? No, mire, yo no entiendo nada de autos. Y además pasó tanto tiempo que tengo todo aquello borroso, como que me fui completando los baches con el correr del tiempo. Bueno, como le decía, estaba llegando a mi casa y veo esos dos autos y no veo gente dentro ni fuera, solo los autos. Y como la puerta de mi casa está en altura y tenía una rampa para subir, me concentré en agarrarme bien de la soga que teníamos en la entrada para impulsarme a subir. O sea que quedé de espaldas a la calle y más o menos debo haber estado unos 10 minutos empujando de la soga hasta lograr trepar e impulsar la silla por la rampa para arriba y hacia adentro de mi casa. ¿Y usted vio o escuchó algo mientras hacía eso? No, nada. Recién escuché gritos y llantos cuando estaba adentro de mi casa e iba por el pasillo hasta la puerta de la cocina, por la que se ingresa a mi casa. Es que la puerta de mi casa en realidad da a un pasillo largo y que tiene dos puertas. La primera es la cocina de mi casa y la segunda al comedor de la casa de mi tía, que está en el fondo del terreno, y ahí después hay un árbol muy grande de manzanas y otro árbol más chico que da limones en la temporada de invierno o Pero, de otoño. señora, ¿de dónde provenían esos sonidos? Mire, para esa altura yo estaba bastante mareada por el esfuerzo que había hecho para entrar, pero me pareció que venían de afuera. ¿De la calle? Objeción indicativa. Al lugar, reformule. Reformulo. ¿De dónde venían esos sonidos? ¿De los autos? Objeción, señor juez. Ok, reformulo. Usted dijo que venían de afuera. ¿Podría ser más específica? No podría decirlo. ¿Había alguien más en su casa? No, yo vivía ahí sola. ¿Y después qué pasó? Después entré en la cocina, me serví un vaso de agua de la canilla, a ver si me recuperaba del esfuerzo, y como seguía escuchando ruidos, gritos como lejanos, fui andando con la silla hasta el comedor, donde hay una ventana que da a la calle. Y desde ahí miré por la endija de la persiana, la vi a Mónica dentro del auto, los vidrios del auto estaban polarizados, en esa época se usaba mucho eso, y la ventana la tenía levantada, o sea, cerrada. Pero en el reflejo estaba claro que era ella. ¿Por qué dice en el reflejo? ¿Qué reflejo? Porque las rendijas de mi persiana, que obviamente estaba baja, porque yo no las quise subir porque ese verano hacía mucho calor, me hacían como un reflejo con el sol y en ese reflejo se veía la cara de Mónica. ¿Y después qué pasó? Y después, yo no sé si por lo que vi o por las pastillas que tomaba, me desmayé. Me dormí ahí sentada en la silla y me desperté a la medianoche, toda transpirada. Volví a mirar a través de las rendijas de la persiana y ya no estaban esos autos en la calle. Ni vi tampoco ninguna otra persona. ¿Y usted sabe qué pasó con esos autos? Y sí, yo reconstruí todo por lo que me acordaba y también por lo que me fueron diciendo los vecinos. Porque veo que a veces uno tiene como baches en la historia y ahí es donde con lo que me dijeron los vecinos pude entender qué había pasado. Parece que se fueron a toda velocidad de ahí. Es como si los hubiera visto yo misma. Y además de Mónica, ¿usted vio a otra persona ahí? La verdad que no. Había un muchacho que se parecía a Ramón Colorado, que entraba y salía de la casa de los Ureda, pero la verdad es que no creo que haya sido él. Él fue novio mío, ¿sabe? Después, cuando se fue para la capital a estudiar para policía, seguimos mandándonos cartas cada tanto. Era muy buena persona, muy profesional,
Por eso ascendió tan rápido en la policía. Señora, ¿y usted lo vio a él ese día? Siempre que venía al pueblo, Ramón me visitaba y esa vez no apareció por mi casa. Por eso no creo que esa persona que vi haya sido Ramón. En el pueblo todos decían que era él y a mí no me gusta llevarme por habladurías. No tengo más preguntas. Tengo una pregunta, señor juez. Sí, adelante, señor querellante. Señora Gálvez, buenas tardes. Le voy a hacer algunas preguntas. ¿Usted recuerda haber declarado en la fiscalía? Sí, hace mucho tiempo. Creo que fui 3 veces. Exacto. ¿Y recuerda si le hicieron firmar su declaración? Sí, Discúlpeme, pero usted la leyó antes de firmar. sí, me hicieron firmar y antes de eso la leí. Rápido, pero la leí. ¿Y usted se acuerda si eso que firmó estaba bien? Sí, por supuesto. ¿Qué clase de pregunta es esa? Señora Gálvez, responda las preguntas que le hace el abogado, por favor. Si me permite el tribunal, me gustaría tratar a la señora como un testigo hostil. No al lugar, señor querellante. Aún no ha demostrado la hostilidad. Continúen. A ver, mire, señora Gálvez, ¿usted podría decirnos si reconoce su firma en esta hoja? Sí, es la mía. Señora, ¿usted podría leer ese párrafo que está ahí, ese que está subrayado? Acá donde dice, lo vi, era él, estoy segura, era Ramón Colorado. Ah, sí, dice eso, pero la verdad es que para el momento en que yo presté declaración, en el año 2020, estaba consumiendo mucho aceite de cannabis por mis dolores. Y antes, con el tema de las pastillas, capaz me olvidé de lo que vi. Yo esto lo hablé con Ramón una vez que vino a visitarme a mi casa después de que yo declaré en la fiscalía y antes de que lo detuvieran. Y en ese momento yo le pregunté a él si él había sido y me dijo que no, que esa fecha no había estado en el pueblo, que seguramente lo habían confundido. Y yo le creí. Él es policía, ¿por qué iba a mentir? Lo que yo le puedo decir con certeza es que ahora tengo mucho más claro lo que pasó antes, porque el paso del tiempo me hace acordar mejor las cosas, como que las voy repitiendo y se me quedan más fijas. ¿No le pasa a usted? No tengo más preguntas, señor. ¿La defensa quiere formular preguntas? Sí, gracias, señor juez. Señora Gálvez, usted le dijo al fiscal que tomaba medicación por el tema de los dolores en la pierna. ¿Qué medicación era? Mire, la psiquiatra me venía dando clonazepam, porque desde chica que fui muy nerviosa y eso se puso peor cuando Ramón Colorado me dejó y se fue para Capital cuando yo tenía 18 años. Ahí empecé a tomarlo. Y usted dijo que lo de la cadera había sido a los 30 años, ¿verdad? Sí, y se puso peor cuando me dejó mi novio para meterse a cura, en medio del problema con la cadera. En ese momento yo tomaba 2 miligramos de clonazepam a la mañana y 2 a la noche. Por eso le decía antes que había llegado al límite. El médico no me quería dar más, pero era lo único que me sacaba la tristeza. O sea que usted tomó clonazepam entre los 18 y los 30 años. Sí, es que no lo podía dejar. Cuando lo intenté me dieron palpitaciones y me dolía mucho la cabeza. El cuerpo ya no funcionaba sin eso. Y para los dolores de la pierna, ¿qué le dieron? La médica me empezó a dar aspirina, pero no ayudaba. Después me dieron otra cosa que no recuerdo el nombre y tampoco funcionó. Y así probaron varias cosas y nada me sacaba los dolores. Al final me dieron algo que preparaban en la farmacia con morfina, que era más fuerte, y yo tomaba eso y el clonazepam. Entonces, si no entiendo mal, usted tomaba, al momento de los hechos, 4 miligramos de clonazepam, más el preparado de la farmacia que contenía morfina, ¿verdad? Así es. No tengo más preguntas. Señora Gálvez, le agradecemos mucho por su tiempo. Ya puede retirarse. Buenos días y gracias a todos.